Durante este lunes la tensión escaló al máximo nivel entre el senador Carlos Larraín y La Moneda. El timonel DRN se retiró indignado de una reunión convocada por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, para zanjar las diferencias en torno al salario mínimo. Larraín se molestó por la presencia del diputado de su propio partido, Joaquín Godoy, quien acusa de haberlo injuriado y quien precisamente nos acompaña hasta ahora en Canal 24 Horas. Buenas noches, diputado. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente después de que su propio presidente de partido no quiere compartir una reunión con usted? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo grave que le ha hecho para que se retire indignado? Yo creo, Cristian, que es triste ver que cuando te invita el presidente de la República a lograr un gran acuerdo respecto a un tema tan importante como el salario mínimo, lamentablemente haya dirigentes que no tienen altura de mira, que no son capaces de controlar su temperamento y que finalmente se restan por razones personales. A mí, la verdad que yo no creo que sea una buena manera de hacer política, y yo invito a Carlos Larraín, creo que ya lo ha hecho, a apoyar la propuesta del gobierno, y eso es lo que a mí me tiene más motivado, que hoy día la propia directiva de Renovación y todos sus parlamentarios han planteado que van a aprobar la propuesta del presidente de la República. Yo sé que usted quiere ir al fondo, pero la forma. Usted llega a esta reunión en Palacio de la Moneda, 8 de la mañana, me imagino que lo estaban esperando con un cafecito, se encuentra con los otros parlamentarios. Tengo entendido que Carlos Larraín, o usted, ¿quién llegó primero? ¿Cómo fue la forma? La verdad que entrar en la forma, Cristian, es... Pero es lo que la gente quiere saber. ¿Sí? Bueno, para darte en el gusto, yo llegué muy temprano y al parecer el senador Larraín llegó al final y habría comunicado a otras personas. Yo estaba conversando con el ministro Longueira y con el senador Novoa, y la verdad que yo no lo vi. Y después me dijeron que había tomado la decisión de irse producto de algunas diferencias que podría tener conmigo. Ah, ¿tampoco, nunca se lo comunica a usted? No, eso no se produjo. Estábamos en el Salón Amarillo, que es un salón bastante amplio, y la verdad que yo no estuve con él cuando él tomó esta determinación. Sí me parece poco correcto, sobre todo cuando el presidente de la República te ha invitado en aras de generar un gran acuerdo. ¿Pensando en qué cosas, Cristian? Pensando en que este es un reajuste que es mayor al que entregó la presidenta Bachelet en su mandato, que la forma en que el gobierno ha querido mejorarle el ingreso a las familias que más lo necesitan es por intermedio del ingreso ético familiar, que tiene un monto de 225.000 pesos, que es largamente superior al salario mínimo, que el salario mínimo afecta el empleo de la gente que menos calificación tiene y por lo tanto más necesidad tiene de tener un empleo. Entonces, yo creo que en este tema teníamos que tener altura de miras, teníamos que ser responsables, serios. Te quiero decir una cosa, defender el salario mínimo no es popular, pero es lo correcto. Y no es lo correcto porque queramos ahorrarle pesos al gobierno. Si el gobierno no paga el salario mínimo, esto significa costo cero para el gobierno, pero significa costo para las personas que nos están viendo, que tienen poca calificación y que son los primeros en perder su pega. Estamos hablando de que la gente joven que no tiene estudios, más de un 35% está desempleada. Si yo subo el salario mínimo por ley al sector privado en más de lo que corresponde, son ellos los afectados. Entonces, esto no es un tema para jugar, no es un tema para pataletas, es un tema para sentarnos en la mesa y discutir de manera muy seria. Carlos Larraín dice que no entendía por qué usted estaba en la reunión. Pues yo no soy quien para justificar por qué el presidente de la República invita a quien quiere a su casa, que es La Moneda, desde que los chilenos pidieron que así fuera. Pero yo fui presidente de la Comisión de Hacienda, llevo 3 años trabajando en la Comisión de Hacienda. El tema salario mínimo es un tema que a mí me ha tocado llevar como todos los temas de Hacienda. Creo que cae por su propio peso que en mi calidad de diputado de la Comisión de Hacienda es algo que yo he trabajado siempre. De hecho, estaban los diputados de la UDI con los cuales trabajamos permanentemente. Diputado, ¿de cuándo usted tiene problemas con el senador Larraín? Yo no tengo problemas personales con nadie. ¿Algo pasa? Yo lo que tengo es una diferencia de opinión respecto de cómo Renovación Nacional se desarrolla de cara a la ciudadanía. Y siempre he dicho que creo que Renovación tiene que ser un partido amplio, diverso, tolerante, que empuje una agenda abierta, liberal, y nos ha costado mucho hacerlo. Y hemos tenido muchas diferencias, pero nunca me había tocado, y esto es lo que a uno le da un poco de tristeza, Cristian. Que se antepongan temas personales por sobre el hacer un buen acuerdo para los chilenos que más lo necesitan, a mí eso nunca me había tocado verlo y me da
Fíjate que creo que le hace un gran daño a la política. Creo que en eso hay que tener mucho mayor generosidad y creo que no se ha visto en este minuto. Durante la tarde hubo comisión en RN. Usted recibió el apoyo de sus pares. ¿Cuál fue la opinión que le dieron sus correligionarios en este cónclave, en esta reunión de RN, donde no fue el senador Carlos Larraín porque está enfermo, tengo entendido, está resfriado? Sí, mira, se ha intentado poner como que esto es algo personal, que hay una diferencia personal entre Carlos Larraín y yo, y la verdad que no es así, y yo no he esperado de nadie que haya un apoyo en lo personal, porque no corresponde. Lo que yo esperaba era que Renovación Nacional, el partido del presidente de la República, apoyara una propuesta que está fundada en un tema técnico que es súper relevante, que tiene efectos nocivos sobre el desempleo y que estoy muy contento porque al final pasó. Al final, yo creo que ha primado eso, ha primado la cordura, ha primado la seriedad y vamos a apoyar una gran propuesta del gobierno porque no solamente se reajusta en más de 12.000 pesos, que es mayor a lo que hizo la presidenta Bachelet, a puertas de un problema económico mundial que el propio Banco Central lo ha dicho. Hoy día almorzamos con el directorio del Banco Central y la verdad que ya nos mostraban que Brasil está estancado, que China viene hacia abajo, que vamos a tener problemas. Entonces hay que tomar una decisión seria y a mí me parece muy potente que Renovación haya encontrado ese camino, apoye la propuesta del gobierno y lo más relevante, Cristian, que es por lo que hemos luchado hace ya largos 3 años, que era que tuviéramos un mecanismo para poder determinar los reajustes del salario sin tener este tironeo político que al final del día hace que primen otras cosas. A mí eso es lo que me preocupaba. Yo creo que la discusión técnica, preocupándonos además por el ingreso de las personas a partir del ingreso ético familiar, a partir de los bonos que se han entregado hoy día por las alzas en los alimentos, esas cosas no producen desempleo. Y por eso nosotros somos muy partidarios en que se produzcan. Y por eso es tan importante el ingreso ético familiar. Pero cuando tú calculas mal el salario mínimo, lo reajustas mal, afectas a los que más lo necesitan. Y creo que un gran mérito de este gobierno, y perdón que te interrumpa, es justamente que se va a llegar a la meta de crear 1 millón de empleos, algo que era impensado hace un par de años atrás. Finalmente RN se cuadra con la postura del gobierno y no con la que tenía el senador Larraín de llegar a 200.000 pesos. ¿Esta era una postura minoritaria dentro del partido? Yo creo que en un comienzo era mayoritaria y la gente lo fuimos convenciendo a los parlamentarios con argumentos. Y también con algo que dijimos desde el principio. El gobierno no es que quiera ser mezquino, ni que quiera entregar un mal reajuste. El gobierno hizo el mayor esfuerzo que entendía no iba a afectar el empleo y no iba a afectar el tema económico. Y por lo tanto, cuando llegamos a esa situación, el pedir por sobre eso, Cristian, es mentirle a la gente. Cuando tú sabes que algo no se va a producir y sigues insistiendo en ello, ¿para qué lo haces? Si esto es lo mismo que la discusión que tuvimos respecto del impuesto a los combustibles. La UDI sabía que el gobierno no podía eliminar el impuesto a los combustibles. Seguir empujando ese carro era simplemente para tratar de ganar adhesión con la ciudadanía, pero adhesión de mala manera. Yo creo que hay que ser súper honesto y súper sincero. Y por eso finalmente hemos convencido a gran parte o a la totalidad de Renovación. Y estoy muy agradecido de eso y creo que además habla bien de Carlos Larraín, fíjate. Habla bien de Carlos Larraín que finalmente él vaya también a aprobar el proyecto del gobierno, a pesar del impasse o de la discusión que hemos tenido. Habla bien de Carlos Larraín, pero usted, según el diario, La Segunda, las palabras el dicho que lo molestó fue: le hago un llamado, abro comillas, le hago un llamado al presidente de mi partido a no actuar como el senador Girardi y presionar al gobierno. ¿Usted comparte? Le hago un llamado al presidente de mi partido a no dar un paso en el camino de lo que acusan al senador Girardi. Ahí lo cita el diario. Y es más, dije que esas prácticas había que extirparlas de la política. Cuando hemos visto la discusión que ha habido por los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta que los argumentos del presidente del partido no han sido técnicos, sino que han sido que a él no se le escuchó en el proyecto de primaria, que no se colocó un gobernador aquí o acá, y que a Renovación Nacional no se le estaba escuchando. La verdad que cuando uno escucha eso, Cristian, se da cuenta que hay otros motivos que hacen que el presidente de Renovación Nacional en un momento dijera que iba a votar en contra del proyecto. Y eso a mí me preocupa mucho. Que no era algo técnico, era algo político. Y que además escapaba al proyecto en sí. ¿De qué acusaron a Girardi? A Girardi lo acusaron de malas prácticas. Velasco lo que le dijo fue: mire, si yo no colocaba a la gente que me decía el señor Girardi,
¿ah? Él no votaba los proyectos del gobierno. Si alguien te dice a ti que si no me haces caso en el proyecto tanto, no voy a votar tu proyecto, bueno, creo yo que esa no es la manera de enfrentar la política. Creo que en esto hay que tener altura de mira, hay que evaluar las cosas en su mérito, sobre todo cuando son políticas públicas tan importantes para la ciudadanía. ¿Cómo se vive el día después? El senador Larraín dice este diputado que ni siquiera sé su nombre. ¿Usted qué va a hacer? Por lo pronto me voy a levantar mañana muy temprano, a las 6 de la mañana le damos papa a mi guaguita recién nacida, así que amanezco todos los días con la mejor sonrisa. Pero ¿no es complicado estar en un partido donde el presidente de la colectividad lo ningunea de esa manera? Mira, yo... Porque fue un ninguneo. Mira, yo en el tema personal... Es que es un tema personal. Me parece caer en eso, yo no lo voy a descalificar, ni voy a entrar a calificarlo, no creo que le haga bien a la política hacer eso. Lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que yo valoro de Renovación y que siempre debemos proteger es que han habido muchas vertientes y muchas opiniones distintas. Y esas opiniones distintas en el pasado han sido capaces de convivir. Ahora, si el presidente del partido cree que eso no se puede hacer, creo que Renovación Nacional perdería un gran activo. Pero yo me imagino que al final del día vamos a poder seguir conviviendo siempre y cuando, y por lo menos de mi parte va a ser así, yo voy a seguir poniendo ideas arriba de la mesa y no acusaciones personales. ¿Carlos Larraín representa lo que es Renovación Nacional? Bueno, los militantes de Renovación Nacional lo eligieron y yo respeto la democracia interna. Y lo voy a hacer siempre. Y ahora, si nos representa a todos, no. ¿Piensa, como alguna vez lo hizo Cristian Monkever también, levantar una opción diferente? Bueno, detrás de Cristian hemos estado siempre. La verdad que yo nunca... Pero él ya postuló. Sí, bueno, mira, creo que Cristian ha sido una buena carta. Creo que tenemos que ir evaluando y las cosas caen de madura. Yo creo que Renovación se va a dar cuenta que va a necesitar un cambio mirando hacia una nueva generación. Creo que Cristian Monkever encarna de buena manera ese liderazgo. ¿Y usted? Ahora, pueden pasar muchas cosas. Yo estoy muy contento representando a Valparaíso, trabajando en la Comisión de Hacienda, he aprendido muchísimo, he generado vínculos con gente de la oposición que me ha permitido además no solamente tener un diálogo fluido con ellos, sino que aprender de experiencias de ellos. Creo que hay que ir quemando etapas y la verdad que yo creo que hoy día tenemos gente mejor posicionada que yo para poder enfrentar un desafío como es ser presidente de Renovación Nacional. Bueno, durante este martes se va a discutir entonces esta nueva propuesta. Lo vamos a votar mañana en la sala, espero yo. Creo que al final de la discusión, yo creo que a las 1:30 de la tarde ya en la Cámara de Diputados vamos a tener, ojalá, humo blanco respecto del salario mínimo. Lo dejo en libertad de acción entonces, diputado, para que tenga tiempo para descansar y votar este proyecto tan importante para el país. Pues. Muchas gracias, Cristian. Y la verdad que yo no lo vi. Y después me dijeron que había tomado la decisión de irse producto de algunas diferencias que podría tener conmigo. Ah, tampoco, nunca se lo comunica a usted. No, eso no se produjo. Estábamos en el Salón Amarillo, que es un salón bastante amplio. Y la verdad que yo no estuve con él cuando él tomó esta determinación. Sí me parece poco correcto, sobre todo cuando el presidente de la República te ha invitado en aras de... Durante este lunes la tensión escaló al máximo nivel entre el senador Carlos Larraín y La Moneda. El timonel DRN se retiró indignado de una reunión convocada por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, para zanjar las diferencias en torno al salario mínimo. Larraín se molestó por la presencia del diputado de su propio partido, Joaquín Godoy, quien acusa de haberlo injuriado y quien precisamente nos acompaña hasta ahora en Canal 24 Horas. Buenas noches, diputado. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente después de que su propio presidente de partido no quiere compartir una reunión con usted? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo grave que le ha hecho para que se retire indignado? Yo creo, Cristian, que es triste ver que cuando te invita el presidente de la República a lograr un gran acuerdo respecto a un tema tan importante como el salario mínimo, lamentablemente haya dirigentes que no tienen altura de mira, que no son capaces de controlar su temperamento y que finalmente se restan por razones personales. A mí, la verdad que yo no creo que sea una buena manera de hacer política y yo invito a Carlos Larraín, creo que ya lo ha hecho, a apoyar la propuesta del gobierno y eso es lo que a mí me tiene más motivado, que hoy día la propia directiva de Renovación y todos sus parlamentarios han planteado que van a aprobar
la propuesta del presidente de la República. Yo sé que usted quiere ir al fondo, pero la forma. Usted llega a esta reunión en Palacio de la Moneda, 8 de la mañana, me imagino que lo estaban esperando con un cafecito, se encuentra con los otros parlamentarios. Tengo entendido que Carlos Larraín, o usted, ¿quién llegó primero? ¿Cómo fue la forma? La verdad que entrar en la forma, Cristian, es... Pero es lo que la gente quiere saber. Si bueno, no, para darte en el gusto, yo llegué muy temprano y al parecer el senador Larraín llegó al final y habría comunicado a otras personas. Yo estaba conversando con el ministro Longueira y con el senador Novoa.